El contenido de una celda puede ser un número, un texto o una fórmula. Cuando introducimos una fórmula, visualizamos el resultado de la fórmula. Para visualizar la fórmula tenemos que ir a la línea de fórmulas. Con respecto al formato, tenemos formato del contenido y formato de la celda. El formato del contenido puede ser una fuente, un número, la alineación, horizontal o vertical, es decir, en el ancho de la columna o en el alto de la fila, y ajustar el texto al tamaño que tiene la fila o la columna. Con respecto al formato de la celda, es incorporar bordes, color del relleno, color del relleno, qué tamaño lo vamos a dar al alto de la fila, al ancho de la columna. O combinar y centrar para poner un mismo texto en un conjunto de celdas. Bien, vamos a empezar a trabajar. Para eso vamos a abrir nuestra cuenta Excel. Entonces, Excel Online, vamos al portal hotmail.es, que yo allí tengo abierta la cuenta. Una vez que nos hayamos identificado, hotmail.es, vale. Una vez que nos hayamos identificado con nuestra cuenta y nuestra contraseña, vamos a las aplicaciones que está en la parte de la izquierda, en la parte de la cabecera de esa franja azul o del color que tengáis personalizado en la parte de la izquierda. Allí están los puntos de aplicación de Microsoft y de Office, y allí vamos directamente a Excel. Bueno, yo he comenzado aquí, vamos a empezar un archivo nuevo, ¿sí? Y vamos a empezar colocándole el nombre al archivo. El nombre al archivo le vamos a poner gastos anuales. Gastos anuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la celda B1 y en la celda B1 vamos a poner la palabra enero, ¿sí? Al poner la palabra enero, yo aquí tengo un cuadradito en el indicador de celda que hace una cruz. Bastante estrecha, bastante delgada la cruz. Automáticamente va a generar la serie de datos noviembre-diciembre, ¿vale? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vale, en las columnas de septiembre y noviembre falta visualizar. Si miramos la celda, el contenido de la celda dice septiembre, no es que falte la letra E.
Lo que pasa es que como la columna K está ocupada, no deja ver. Entonces tengo que ampliar el ancho de la columna, de J sería. Me posiciono sobre J y sobre K, va a aparecer una línea doble, hago doble clic y automáticamente se abre, o me desplazo hacia la derecha para poder ampliar la columna. Lo mismo hago con noviembre. Ahora en las filas, en la celda A2, vamos a poner trim 1, que sería trimestre 1. Y hago lo mismo. Si yo me posiciono en el ángulo inferior derecho, automáticamente desplazo 3 celdas hacia abajo y me va a quedar trim 2, trim 3 y trim 4. Bien, ¿cómo hago para insertar una fila? Me posiciono sobre el 1, botón derecho, y va a salir en el menú insertar fila, ¿vale? Lo mismo si quisiera insertar una columna, me posiciono en la A, botón derecho, insertar columna. Siempre tenemos que tener en cuenta que va a insertar arriba de lo que tenemos y a la izquierda de lo que tenemos. Yo siempre doy el ejemplo del A y del 1 porque para que sepas que yo puedo insertar una columna encima de la primera que he empezado a escribir, tanto la fila como la columna. Entonces ahí te das cuenta que siempre inserta arriba e inserta a la izquierda. Bien, vamos a mirar ahora, vamos a poner vamos a seleccionar los nombres de los meses, vamos a ir a la opción inicio y en el grupo o en la categoría de fuente hay un bote de pintura. Esto nos sirve para poner el color de fondo a las celdas que tenemos seleccionadas. Y vamos a escoger otro color de fondo para los trimestres. Vamos a poner un color más naranjita. Y lo mismo podríamos elegir para la letra, ¿vale? Imaginemos que nosotros vamos a poner, yo voy a poner valores enteros, en este caso, 100, 200, 100... Opa. Ahí lo que me ha pasado es que presioné el avanzar página en lugar de la flecha. Para introducir un valor es suficiente que tú introduzcas el valor, en este caso 100, 200, voy a ingresar 300. En este momento, como está el parpadeante, quiere decir que estoy editando, es decir, que estoy trabajando en el contenido de la celda. Para que este contenido quede grabado, yo lo que tengo que hacer es o darle al intro y me voy a ir a la celda de abajo, que sería el F4, o introducir un valor, por ejemplo, voy a poner 140, le doy a la flecha que va a la derecha, voy a pasar al mes de junio y el valor se ha introducido, ¿vale? La otra opción sería, voy a poner, por ejemplo, 260 y con el ratón posicionarme en la siguiente celda y también el valor se ha introducido, ¿vale? 760, 130, 120, 110, 40 y le vamos a poner al mes de diciembre 85. ¿Vale? El trimestre 2 en el mes de enero lo vamos a poner, imaginemos que todo, quiero que sea el trimestre 2, todos sean 50. Voy a utilizar para trabajar en el Excel Online, si yo estoy en una celda, que es la celda que está activa porque está el cuadradito, el recuadro en la celda que estoy en el 50, presiono Control C, van a aparecer como una especie de hormiguitas, eso quiere decir que es la celda seleccionada, y ahora lo que voy a hacer es posicionarme en la celda de al lado, la tecla de mayúscula, no no bloqueador de mayúscula, sino la tecla de mayúscula, que es la que tiene una flecha que va hacia arriba en la línea de la letra Z, y aquí voy a hacer Control V y se va a copiar 50 en todas las celdas. Para sacar las hormiguitas, la tecla escape. La tecla escape generalmente está arriba a la izquierda en el teclado, ¿vale? Ahora imaginemos que en el trimestre 3 vamos a empezar con 25 y le vamos a ir sumando 5, ¿vale? Lo podría hacer manualmente, poner 25, 30, 35, o puedo escribir una fórmula. Una fórmula siempre comienza con el igual y yo voy a poner el mes anterior, que sería
en este caso febrero, lo selecciono, o sea, escribo igual y me voy con el ratón, marco la celda donde está el 30. Ahora lo que está esperando el Excel es que yo utilice un operador matemático. Los operadores matemáticos son el más, el menos, el por y el dividir como básicos, más, y yo le tengo que sumar 5, ¿vale? Entonces, ahí he obtenido, ¿vale? Esto no lo tengo que escribir en cada una de las celdas, sino que lo que puedo hacer es lo mismo que hicimos con el arrastrar. Entonces, aquí fue quedando cada uno de los valores, ¿vale? Entonces, aquí, si se fijan, va a quedar E5 más 5, F5 más 5, siempre la celda anterior más 5, la celda anterior más 5, ¿vale? Y en el trimestre 4 lo que vamos a poner es que una fórmula que va a sumar lo del trimestre 1, en el trimestre 4 gastamos lo mismo del trimestre 1 que en el trimestre 3. Entonces, yo puedo señalar la celda, que en este caso corresponde a la celda C3, más y lo que corresponde al trimestre 3, C5, ¿vale? Entonces, si se fija la fórmula, quedó C3 más C5 y puedo hacer lo mismo. Me posiciono acá y me muevo hacia la derecha, ¿vale? Entonces ahí se copió en esta D3 más C5, E3 más C5, F3, digamos, se fue con el copiar, se fue moviendo la fórmula a la letra que era necesaria, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es una fórmula. Vamos a usar una fórmula, ¿sí?, que la tenemos aquí representada como si fuera una M recostada, es la letra sigma, y es una suma, ¿vale? Al colocar la suma, al elegir este símbolo, Excel va a escribir automáticamente igual suma, paréntesis, C3, 2 puntos, C6. C3, C6 ha identificado que hay números, ¿vale? Le doy al intro y ha calculado 100 más 125 son 225, más 25, 250, más 50, 300. Hacemos exactamente lo mismo. Automáticamente voy a obtener los totales de cada mes y ahora vamos a sacar los totales por trimestres. Entonces nos vamos a poner en la fila 3, en la columna O, que es al final la columna siguiente al mes de diciembre. Vamos a ir a la pestaña de inicio. Si nosotros queremos que esta pestaña, o sea, que este menú quede fijo, aquí vamos a encontrar una chincheta y ahí lo vamos a dejar fijo, ¿vale? Si queremos quitarlo, hay una punta de flecha. Entonces, aquí la chincheta fija, ¿vale? Aquí está la M, que es la suma. Se dio cuenta que lo que tenía que sumar eran las columnas anteriores. Le doy al intro y aquí vamos a obtener los totales para cada trimestre, ¿vale? Entonces, aquí hemos tenido total por trimestre, y aquí hemos obtenido total mensual. Vale. Como mensual no me aparece, amplío la columna. En el caso del trimestre no sería necesario, pero bueno, lo vamos a hacer. Vamos a colorear estas celdas con un color diferente. Vamos a usar un color bastante llamativo. Y estas también vamos a usar un color que corresponderían a los totales, ¿no? Entonces aquí tenemos los totales de las celdas, ¿vale? Aquí vamos a poner gastos anuales, y si quisiéramos que esto nos quedara centrado, usamos el combinar y centrar, ¿vale? Y también, una vez que hemos combinado y centrado, podríamos poner un color a ese título de gastos anuales, ¿vale?
Aquí nos quedaría por poner, imaginemos que esto corresponde al año 2019, año cumplimentado, y entonces el nombre de la hoja sería 2019. Bueno, espero que el práctico les haya servido para introducir algunos valores, texto y colorear hojas. Te animo a que puedas seguir practicando y que, bueno, crees o diseñes una hoja con tus gastos o con tus ingresos.